Hola, buenos días a todos los que estéis conectados. Soy Blanca Cantos, médico adjunto en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro, y hoy tengo el placer de presentaros a Isabel López, psico-oncóloga de GEPAC, que va a venir a darnos el taller de sexualidad femenina y cáncer englobado dentro del proyecto Clarify, este proyecto europeo en el que estamos intentando, a través de varias cosas que hacemos en el hospital y varios talleres que se ofrecen a los pacientes, intentar mejorar un poquito lo que es la calidad de vida del paciente con cáncer o que ha padecido un cáncer, lo que llamamos los largos supervivientes, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, os doy paso a la charla. Isabel López, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y espero que aprovechéis todo y que le preguntéis todas las dudas que tengáis, porque para eso estáis aquí. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Pues agradecer también aquí al hospital y a la doctora la presentación y que me hayan invitado y darme la oportunidad pues, de poder dar este taller y tratar este tema de la sexualidad femenina, que a veces es un tema que queda un poquito en segundo plano. Os voy a comentar, en principio, como es un taller, vamos a intentar que sea participativo, tanto para las personas que tenemos aquí de manera presencial como para los que estáis en casa. Tenéis un chat en el que podéis escribir pues, vuestros comentarios. Voy a plantear también algún tipo de ejercicio, algunas cuestiones para que reflexionéis, y me gustaría que pues, pudierais participar y nos fuerais comentando. Tenéis un apartado de preguntas, que ahí podéis hacer vuestros comentarios y las preguntas que os vayan surgiendo. Eso sí, las preguntas pues intentaremos contestarlas todas al final de la charla, del taller. Es un formato que contempla dos modalidades, la presencial, como os decía, y online. Entonces, bueno, las personas que están aquí pues van a poder comentar y participar. A lo mejor no les oís con toda la claridad, pero bueno, también intentaré yo un poquito pues ir resumiendo lo que dicen y tal, para que no os perdáis y podáis seguir el buen funcionamiento del taller. Entonces, pues bueno, de momento tenemos aquí a una participante que ha venido aquí de manera presencial a estar con nosotros. Entonces, me gustaría pues que se presentara un poquito y que nos contara pues por qué está aquí y un poquito su situación. ¿Sí? Bueno, pues como paciente de cáncer, pues no sé, me interesa cualquier tema que sea, incluido el de sexualidad, tanto como nutrición o cualquier otra cosa. Entonces he venido aquí a estas charlas pues porque estoy interesada también en el tema. Fenomenal. Bueno, pues eso, nos comenta, no sé si la habéis podido oír, pero bueno, que es paciente de cáncer y que bueno, pues que está interesada en aprender un poquito más de todo el proceso y de diferentes temas, incluido el que nos ocupa. Pues vamos a empezar. A ver, un momentito. A ver, perdonadme que yo con las nuevas tecnologías soy un poquito torpe. Esto ya lo he contado. Bueno, pues me gustaría que pudierais reflexionar un momentito, unos minutos, qué es lo que esperáis de este taller, cuáles son las dudas, cuáles son las inquietudes que tenéis o las dificultades que os habéis encontrado. Pues un poquito en orden a ver si se cumplen esas expectativas que tenéis sobre el taller y si hay alguna cosita pues que necesite aclaración o lo que sea por mi parte, pues que me lo podáis comentar. Como bien sabéis, un diagnóstico de cáncer afecta a todas las esferas de la vida de la persona que lo sufre, ¿no? Tenemos cambios a nivel emocional, cambios en nuestra vida social, en nuestra vida relacional, con las personas con las que habitualmente estamos, cambios en nuestra vida laboral también y, cómo no, tenemos cambios en nuestra sexualidad. Esta área muchas veces entra como en un segundo plano, tras un diagnóstico de cáncer, tras los tratamientos, ¿no? Nos solemos mostrar como más interesados en otras cosas, nos centramos más en el proceso, en las cosas que se pueden hacer, en los cuidados para
estar lo mejor posible para recibir los tratamientos, temas de alimentación, temas de ejercicio, todo lo que va relacionado con los efectos secundarios de los tratamientos, ¿no? Y queda como un poquito apartada, un poquito en segundo plano, ¿no? Y a veces, una vez que pasa toda esta intensidad del principio, ¿no? Y ya vamos poco a poco retomando nuestra vida normal, nos encontramos que nos cuesta un poquito volver a retomarla, ¿no? Volver otra vez, dar ese paso, volver pues a empezar de nuevo a explorarla, ¿no? Porque a veces se han generado miedos, angustias, relacionados un poquito pues con todo este tema, ¿no? Y también se producen cambios a nivel físico a los que nos tenemos que adaptar, ¿no? Y a veces cuesta un poquito. De todo esto pues vamos a ir hablando hoy en este taller. Lo de las dudas, pues ya no soy muy pesada, pero de verdad me gustaría que participaseis y que no os quedéis con dudas y que podáis expresar todo lo que necesitéis o lo que queráis, que os sintáis cómodos. Vamos a empezar con un primer ejercicio. Se trata, son dos figuras que tenemos por delante y por detrás, una figura femenina y una figura masculina, y me gustaría que os tomarais un tiempo un poco para mirar esta imagen y penséis cuáles son las partes que están del cuerpo implicadas en la sexualidad, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a dar un par de minutitos para que lo penséis, mientras a nuestra compañera que tenemos aquí de manera presencial, pues le voy a dar para que ella pueda hacer las anotaciones. Voy un poquito adelantando. De la misma manera que vamos a hacer este ejercicio, también me gustaría plantearos, incluso si tenéis papel para anotar, un poquito, cuando pensáis en la sexualidad, cuáles son las palabras que os vienen a la mente, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, de sexo, ¿cuáles son las palabras, esos conceptos que son los que habitualmente manejamos, ¿no? Pues, ¿cuáles serían esos conceptos que os vienen a la mente, ¿no? Y que también pues los podáis anotar porque, bueno, los vamos a ir revisando un poquito a lo largo de toda la charla, de todo el taller. Os doy un minutito para que podáis hacerlo. Bueno, tampoco para que no se haga muy largo, si tenéis alguno de vosotros, estáis realizando el ejercicio en casa y queréis comentar por el chat pues estas partes que se os han ocurrido o estas palabras relacionadas, estos conceptos relacionados con la sexualidad, pues los podéis comentar y bueno, ya mi compañero pues me va transmitiendo un poquito los comentarios que vosotros hagáis. A ver, vamos a preguntarle aquí a Julia, la compañera, si quiere compartir un poquito cuáles son las partes que ha señalado ella, qué es lo que... Yo creo que todas, la primera yo creo que es el cerebro y la segunda yo creo que es la sexualidad entrarán todas las partes. Todo influye. Fenomenal, me comenta Julia que ella...
ella considera que en la sexualidad está implicado todo el cuerpo, ¿no? Incluso le da un papel fundamental al cerebro, ¿no? A esa parte más emocional, más psicológica, ¿no? Que los procesos que están implicados en ello. Fenomenal. Pues, tachán, efectivamente, como nos comentaba aquí nuestra compañera, todas las partes del cuerpo están implicadas en la sexualidad. Todas las partes del cuerpo son potenciales fuentes de placer. Todos los sentidos están implicados en la sexualidad y son potencialmente placenteros. Todo el cuerpo está, no solo determinados órganos. Tanto las zonas que se tocan como el resto de los sentidos. Es una experiencia en la que están involucradas todos los sentidos, ¿no? Es normal que a veces se nos vengan a la cabeza inicialmente pues los órganos sexuales, las partes genitales, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es un proceso de todo el cuerpo y lo vamos a ir viendo también a lo largo de este taller, porque también forma parte de la sexualidad la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, nuestra personalidad, lo que sentimos, las actitudes sociales, cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos de manera verbal, de manera no verbal, los gestos, los movimientos, todo lo que se os pueda ocurrir forma parte de la sexualidad. No sé si habéis podido pensar esas palabras que os decía, esos conceptos, qué es lo que pensáis, qué palabras se os han venido a la mente cuando os pregunto qué es sexualidad. No sé si Julia ha tenido oportunidad de pensarlas, ¿qué palabras se te ocurren si hablamos de sexualidad? Así que se te vengan a la cabeza, sin pensar mucho. No sé, estar a gusto con alguien, ¿no? O sea, con la otra, con la pareja también. Eso ya me parece. No quiero decir que te encuentres con alguien en ese momento bien. Sí, Julia nos dice que a ella lo que le parece fundamental con respecto a la sexualidad y lo primero que piensa es estar a gusto con una persona, sentirse cómoda con una persona, ¿no? ¿Alguna cosa más se te ocurre? Nada, no te preocupes. Fenomenal. Bueno, pues si desde casa también se os ocurre alguna cosita, pues que sepáis que nos podéis ir comentando. ¿Qué es sexualidad? Y en orden de lo que te decía, muchas veces nos vienen palabras del tipo coito, genitales, pareja, masturbación, penetración, embarazo, reproducción, anticonceptivos, que son palabras que sí, evidentemente están relacionadas con sexualidad y son una parte de la sexualidad y corresponden a un modelo para explicar la sexualidad que es correcto, pero sí que puede ser un poco reduccionista, ¿no? Porque como estamos comentando y como bien comenta a Julia y me imagino que en casa también, la sexualidad engloba todo, caricias, una buena conversación, sentirte cómodo con una persona, hacer planes juntos, una buena cena íntima. No todo tiene que estar relacionado, ¿no? O sea, no todo tiene que estar relacionado con el acto en sí o con los genitales o muchas veces con la penetración, ¿no? Que muchas veces hay mucha gente que está centrada en esos aspectos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es la sexualidad? He cogido una definición de la Organización Mundial de la Salud del año 2006 que me parece que está, o sea, hay muchas definiciones, pero esta en concreto pues me parece que está muy completa, ¿no? Os la voy a leer. La sexualidad es un aspecto central del ser humano. O sea, le dan un aspecto, o sea, le otorgan el lugar del centro, algo importante, algo que tenemos que tener en cuenta, que está presente a lo largo de toda nuestra vida, desde nuestro nacimiento, nuestra niñez y hasta que finalmente morimos, ¿no? Y abarcan no solo el sexo, que es un poco en la línea de la diapositiva anterior esas palabras, sino las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. O sea que, como podéis ver,
está en todo nuestro mundo, se expresa a través de numerosas vivencias. Y puede incluir todas estas dimensiones que hemos comentado, pero no siempre se vivencian o se expresan, no las incluye siempre a la vez. Hay momentos, la sexualidad es algún constructo que es cambiante, va cambiando con los años, a lo largo del tiempo, y no se expresan siempre, hay momentos, ¿no? Y está influida por cantidad de factores, como podéis ver, biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. O sea que, como podéis ver, a pesar de lo que podamos pensar y a pesar de ese papel un poquito secundario que a veces le otorgamos en los procesos de enfermedad, la sexualidad está en todo. Está en todas partes y está influida por todo tipo de factores que podáis imaginar, ¿no? Porque muchas veces se tiene la falsa creencia, como os decía, de que se trata solo de los órganos sexuales o solo del proceso reproductivo, pero todo está implicado, ¿no? La manera en que yo me encuentre física y emocionalmente también influye en mi sexualidad, en la expresión que yo hago de mi sexualidad y cómo yo vivo mi sexualidad. Antes de empezar un poquito ya más en todo este tema de la sexualidad, me gustaría aclarar a lo mejor algunos conceptos que a veces no se conocen o no se tienen claros, pero bueno, para que también podáis entender un poquito cómo es el proceso. La respuesta sexual se manifiesta por medio de unas determinadas fases, que son estas que veis aquí: deseo, excitación, orgasmo y finalmente la resolución. Y os pongo aquí en este gráfico, simplemente a modo para que lo veáis sin entrar en muchos detalles ni en nada complejo, cómo es la respuesta sexual femenina, que al final es un poquito de lo que trata este taller, ¿no? Pero también os pongo en la parte de abajo el gráfico de la respuesta sexual masculina, para que veáis que hay diferencias, no se manifiesta igual en hombres y en mujeres, ¿no? Las fases de excitación y de la meseta, que veis marcadas con la E y la M, sí que son parecidas y se manifiestan, es el mismo proceso que seguimos hombres y mujeres. Pero a diferencia de la mujer, que puede tener varios orgasmos, que como podéis ver en la gráfica se representa con las OEs, el hombre solo puede tener un orgasmo y luego necesita la fase de recuperación que lleva un tiempo para poder volver a iniciar otra vez de nuevo el proceso, ¿vale? Os explico también un poquito, así muy resumidamente, pero para dar una pincelada, cuáles son las fases, o sea, en qué consisten las fases de la respuesta sexual, ¿vale? La primera es el deseo, que es el interés que mostramos por el sexo, ¿no? Y lo manifestamos pues con pensamientos acerca de él y con sentimientos de atracción pues hacia las otras personas. La excitación es la fase de activación sexual. Aumenta la tasa cardíaca, la presión sanguínea, el ritmo respiratorio, la sangre se concentra en las áreas genitales. Y luego estaría el orgasmo, que son intensas sensaciones placenteras en los genitales derivadas de la contracción rítmica de los músculos que los rodean, que están generadas por el sistema nervioso, ¿vale? Como podéis ver en el gráfico, ese es un gráfico un poco general, pero sí que es cierto que no es el patrón habitual. En la mujer el patrón puede variar. Se puede presentar un único orgasmo, se pueden presentar varios orgasmos o incluso no presentarse el orgasmo, ¿vale? Un poquito, ya os digo, simplemente pues para que veáis y no... sencillito para que veáis cómo es el proceso un poquito, que luego nos puede ser útil para más adelante, ¿no? Me gustaría recalcar en este punto, aunque voy a insistir en ello bastante, voy a ser bastante pesada a lo largo de todo el taller con este tema, que es importante recalcar que para tener una experiencia sexual plena, una satisfactoria, no es necesaria la consecución del orgasmo, ¿vale? Podemos tener un encuentro satisfactorio, que nos resulte agradable, que nos resulte placentero, sin tener que llegar al orgasmo, ¿vale?
Y nada, aquí también un poquito a modo de comentario para que veáis que incidiendo también en lo que llevo diciendo todo el rato, que la sexualidad es algo primordial y es algo central en las personas. Aquí vemos la pirámide de necesidades básicas de Maslow, en el que se ven pues, cuáles son las necesidades de las personas, ¿no? Y nos encontramos que la parte más ancha, esto es un poco la similitud para que lo entendáis, un poquito como la pirámide alimentaria, que esa la conocemos todos, ¿no? Que en la base están los productos que más podemos consumir, de los que podemos abusar, los que son necesarios, ¿no? Y a medida que vamos subiendo, pues evidentemente son cosas que nos aportan, que nos gustan, que podemos tomar, pero en menor cantidad, ¿no? Pues esto es un poquito así. ¿Dónde estaría el sexo, la sexualidad? Pues si lo veis en la pirámide, en la parte de la base, junto a la alimentación, al mantenimiento de la salud, a la respiración y al descanso. O sea, para que veáis un poquito que es algo absolutamente básico, porque si lo comparamos con la respiración, pues yo creo que queda muy claro. Entonces es muy importante que le demos el sitio que tiene, porque muchas veces se deja de lado e incluso en ocasiones en estos procesos de enfermedad y con todos los tratamientos y todo, mucho más. Ahora me gustaría que dedicarais unos minutos para reflexionar sobre estos aspectos que vemos aquí, que me parecen muy importantes. Me gustaría, pues bueno, que si habéis cogido papel y boli, pues que incluso podáis anotar, podáis buscar la respuesta un poquito a estas preguntas, ¿no? Porque me parece que es importante. Os voy a dejar también unos minutos, tampoco mucho para que tampoco se os haga muy pesado, pero es que sí que me gustaría que lo hicierais en este momento, porque si lo dejamos un poquito para luego, luego no se hace. Y me parece que es fundamental que lo podamos hacer, ¿no? Estas preguntas para cómo es el desarrollo del taller, para ver cómo es el enfoque y cómo cada uno está en su sexualidad y qué cosas son importantes tener en cuenta, en dónde está lo que podemos cambiar o qué es lo que nos está afectando, ¿no? Entonces, es muy importante para valorar la sexualidad ahora que estáis en un proceso de cáncer, en un proceso oncológico, echar la vista atrás y valorar cómo era nuestra sexualidad antes, ¿no? Porque es importante ver cómo estaba antes y ver si antes a lo mejor también hubiésemos necesitado hacer algún cambio o darle más valor, porque muchas veces pasa, ¿no?, que se ve afectada con el proceso oncológico, pero bueno, hay mucha gente que no vive su sexualidad de una manera plena ya previamente, ¿no? Entonces es importante cómo vivías la sexualidad, cómo era tu sexualidad antes del diagnóstico de cáncer, antes de los tratamientos, antes de que empezaras con todo este proceso. ¿Cómo de importante era para ti? ¿La situabas en la base de la pirámide? ¿Era tan importante para ti, le dabas ese valor como comer, como respirar, como tal? ¿O la tenías un poquito también aparcada en un segundo plano? ¿No le prestabas tanta atención? ¿Qué implicaba para ti la sexualidad? ¿Cómo era? ¿Qué procesos? ¿Cómo la desarrollabas? ¿Cómo eran esos encuentros? ¿Cómo lo hacíais, ¿no? ¿Qué te aportaba? ¿Qué sensaciones te aportaba? ¿Era para ti algo agradable? ¿Era algo placentero? ¿Era algo que buscabas? ¿Algo que intentabas en tu día a día implementar, tener presente? O a lo mejor habías tenido, es algo que vives de una manera un poco más ansiosa, con preocupaciones, con algún miedo. ¿Has tenido alguna experiencia previa un poquito, pues eso, difícil o que no te encontrases del todo a gusto y eso estaba determinando un poquito cómo te mostrabas en el plano de la sexualidad, ¿no? Y una vez que analizamos la parte la de prediagnóstico, la parte precáncer, pues valorar un poquito cuál de todo esto, qué cosas han cambiado tras el diagnóstico, qué aspectos de tu sexualidad han cambiado en el diagnóstico o durante los tratamientos, o incluso si estás en un periodo posterior y ya has pasado los tratamientos y estás en una fase de recuperación, qué cambios ha habido, has podido retomar tu vida sexual de la misma manera que antes, o en cambio hay diferencias, hay cosas que no te sientes igual o que no sientes, aunque lo hayas retomado, no sientes las mismas sensaciones o de repente tienes otras necesidades, ¿no?, que antes no te habías cuestionado y ahora te han
te han aparecido. Entonces, bueno, voy a dejar un par de minutitos para que podáis pensar sobre esto. Habría que dedicarle unos minutitos más, pero bueno, para que tampoco se haga largo y se haga pesado, pues un poquito, unas pinceladas sobre sobre todo esto, sobre el pre y un poquito la situación actual. Igualmente, insistir que cualquier cosa que queráis comentar con nosotros, pues tenéis el chat y si queréis compartir alguna experiencia, alguna situación, alguna circunstancia, pues estamos disponibles para tal. Os dejo un minutito para que reflexionéis y seguimos. Bueno, vamos a seguir. Me voy a aprovechar un poquito, con toda confianza y con toda la libertad, Julia, me voy a aprovechar un poquito de ti, porque ya que te tengo aquí, pero tú dime, ya te digo, si no te apetece compartir nada, no hay ningún problema. Si se te ocurre alguna reflexión acerca de estas preguntas que planteo aquí. A mí, pues mira, yo la vivía antes, creo que he tenido experiencia, bueno, no la tenía ahí en la base, pero pensando, no ha sido mala. Y bueno, no ha sido mala, y alguna experiencia un poco negativa, pero en general no había sido mala. Pero a partir del cáncer se me murió. Se me murió, lo mismo que me quedé sin olfato. Sí. Realmente se me murió, y a partir del cáncer, pues como de aquí, o de donde sea, se me murió, y ahí está muerta, y quiero decir que Ajá. y ahí está. Y en ese momento te ubicas ahora un poquito, ¿no? En ese momento un poco de ahora de qué ha quedado ahí y tal. Vale. Vale, bueno, les voy a comentar así un breve resumen de lo que nos has comentado para hacerles partícipes a los compañeros que están desde casa. Julia dice que, bueno, que ella previa al cáncer, pues bueno, que sí que considera que ha tenido una buena relación con su sexualidad, ¿no? Que sigue, más o menos, me dice, que quizá ha tenido ahí alguna experiencia también un poquito así regular, no tan positiva, ¿no? Que ella sí que es verdad que a lo mejor le otorgaba importancia, pero no la importancia de situarlo en la base de la pirámide, en la parte de abajo, con los procesos fisiológicos básicos, ¿no? Pero sí que me comenta que a lo mejor alguna desde casa os sentís un poquito identificada con esto que me dice, que a partir del cáncer la sexualidad murió. O sea, ha desaparecido. Me comenta que está, me dice que a nivel tanto físico como de pensamiento, emocional, ha desaparecido. Me comenta ella en sus propias palabras que eso está cerrado por defunción, ¿no? No sé si a lo mejor pues a vosotros os pasa un poquito eso, ¿no? Que sí que teníais una relación más o menos satisfactoria, bueno, a ver, con luces y con sombras, porque la perfección muchas veces es difícil, previa al cáncer, pero luego una vez que empieza el cáncer y tal, nos priorizamos, nos enfocamos, abandonamos este tema porque estamos centrados en diagnóstico, procesos, pruebas, resultados, mira bien, no mira bien, esto avanzará, no avanzará, bueno, pues, ¿qué os voy a decir que no sepáis vosotros, ¿no? Y esto pues queda ya en un segundo plano y olvidado, ¿no? E incluso pues hasta el punto de desaparecer. Fenomenal. Dime. Nos pregunta, ¿qué hacer en su caso? Antes del diagnóstico tiene una vida sexual satisfactoria y ahora cree que es
Vale, bueno, mira, nos comentan desde casa también Ángeles, que dice que ella considera que su vida sexual previa al cáncer era satisfactoria, estaba contenta con ella y ahora la califica de desastrosa. Un poquito pues también en la línea de lo que nos comentaba Julia aquí, ¿no? Y la sensación, la experiencia, el contacto que yo he tenido con pacientes en esta esfera de la sexualidad, un poco sí que me transmite en la misma línea un poquito eso, ¿no? Ya te digo, experiencias previas más o menos satisfactorias, con sus cositas seguramente, pero luego después del cáncer, o bien desaparición, o bien dificultad para retomar, o no saber muy bien cómo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a trabajar un poquito cómo podemos pues trabajar, valga la redundancia, esta sexualidad en nosotras, ver lo que implica y dar unas pequeñas pautas un poquito de lo que podemos hacer para mejorar. Voy a dividir un poquito el taller a partir de ahora en estas tres partes que vemos aquí. Un poquito la sexualidad como todo lo que somos, como ser humano sexual y todas las implicaciones que tiene. Y luego cómo lo vivimos y cómo lo expresamos. Y vamos a ver cómo está influenciado por los cambios producidos por la enfermedad y por los tratamientos, obviamente. Pues vamos con qué implica todo lo que somos. Implicaría todo lo que somos como personas y como seres sexuados. Recordaros que la sexualidad está en la base de la pirámide y es algo muy importante. Entonces vamos a considerarnos que somos seres sexuados y que es algo que es inherente a nosotros, ¿vale? Es algo que puede variar, o sea que no permanece estático a lo largo de la vida y que está en continuo cambio, en continua evolución, porque hablamos de cambios que se producen desde que nacemos hasta el final de nuestras vidas. Pasamos por diferentes momentos y los vivimos de diferente manera, también cada uno mediado por la experiencia propia de cada uno, por nuestra propia biografía. Por ejemplo, un cambio que yo creo que es notorio, ¿no? Y que además pues es como un poco el inicio, la eclosión de todo esto de la sexualidad, es la pubertad, ¿no? Cuando pues aparecen todos los caracteres secundarios, ¿no? El desarrollo, cambios en nuestro cuerpo, ¿no? Y podemos así señalarlo como, permitirme que lo diga así, como el despertar sexual. Pero no es el único cambio y seguro que vosotras, si os ponéis a mirar y analizar, pues vuestra sexualidad la habéis ido viviendo de manera diferente, pues no se vive lo mismo a los 16 años, que a los 20, que a los 30, que a los 40, que a los 50, ¿no? Se van produciendo cambios. Otro momento a lo mejor importante, las que seáis madres, ¿no? Que influye también en nuestra sexualidad, el momento del embarazo, el momento de la maternidad, los cambios que se producen una vez que tienes das a luz y luego el proceso de adaptación, los cambios, a lo mejor ya afrontamos la sexualidad de una manera diferente, con otra perspectiva diferente, ¿no? Estos serían un poco lo que se llaman cambios normativos, ¿no? Aunque con sus matices y no se presentan a lo mejor en todas las personas, porque no todas las personas pues a lo mejor quieren tener hijos, tienen embarazos, o sea, pero son cambios que pues, son de corte biológico, ¿no? Como si dijéramos, ¿no? Están relacionados con la biología. Y luego están, como veis ahí señalados, los cambios derivados de los cambios circunstanciales. Y en estos encontramos los cambios derivados de la situación del cáncer, del proceso, de los tratamientos y pues de todo lo relacionado, ¿no? Que son pues obstáculos, dificultades que alteran nuestra vida. Y que, bueno, pues nos hacen pues enfrentarnos a situaciones nuevas, desarrollar estrategias de adaptación, intentar pues ajustarnos y a veces con más o con menos éxito, ¿no? A veces es difícil. ¿Cuáles son estos cambios? Pues estos cambios son los que podéis ver aquí en estos cuadritos que tenéis en la diapositiva, ¿no? Primero, pues encontraríamos los cambios relacionados con la fisiología del placer, ¿no? Que es con relacionados con lo que es placentero, con lo que nos da placer, ¿no? Lo que es satisfactorio para mí. ¿Siento placer con las mismas cosas que sentía antes? ¿O esto es algo que ha cambiado? Algo que antes me resultaba placentero, ahora me resulta... me da igual, me resulta neutral o incluso me resulta incómodo, me resulta molesto.
Luego estarían los cambios relacionados con la fisiología de la reproducción, ¿no? Como bien sabéis, seguramente los habéis experimentado alguno de ellos a lo largo del proceso, se producen cambios pues, en la capacidad reproductiva, ¿no? A veces los tratamientos cursan con amenorrea, nos desaparece la regla, a veces una vez terminado el tratamiento tarda en aparecer o puede venir de manera intermitente. Notamos esos cambios o incluso nos pueden llevar a una menopausia prematura. También podemos tener dificultades para quedarnos embarazadas o incluso no podernos quedar embarazadas a raíz del tratamiento. Luego encontraríamos los cambios en la anatomía personal, que son los que están relacionados con el cuerpo, los cambios que son físicos del cuerpo. Por ejemplo, pues bueno, imagino que entre vosotras habrá alguna paciente de cáncer de mama y a veces pues las cirugías en función pues, del tipo de tumor, de la localización de todo eso, pues las cirugías pueden ser más o menos conservadoras, ¿no? Llevando incluso pues, a mastectomías o dobles mastectomías, ¿no? Entonces, eso sería un cambio en la anatomía personal, en el cuerpo. Podemos hablar también de cicatrices, de otro tipo de marcas en el cuerpo, ostomías, que como puede ser a lo mejor en el caso del cáncer de colon, ¿no? Pues unos cambios significativos en nuestro cuerpo que además son permanentes y tenemos que adaptarnos a vivir con él, aprendernos a sentir más cómodas con la nueva composición de nuestro cuerpo que nos va a acompañar desde ahora en adelante, ¿no? Y finalmente estarían los cambios que están relacionados con los roles. Aquí entraría un poquito el tema de cómo yo me veo como mujer, cómo mi imagen como mujer por medio de estos cambios a lo mejor físicos se ha visto alterada, o mi concepto como esposa o como pareja o como madre, ¿no? Es importante, hay veces, yo me he encontrado en consulta con pacientes que a lo mejor, como yéndome un poco al principio todo de los conceptos de la presentación, ¿no? Como tenemos muy centralizado a veces el tema de la sexualidad en los órganos sexuales, en todo este tema, ¿no? En el caso de la mujer se da mucha importancia o se le da un papel central muchas veces al tema del pecho, ¿no? Entonces, es algo que nos define, ¿no? Y que nos diferencia un poco a las mujeres de los hombres, ¿no? Entonces, mujeres que se han visto sometidas a una cirugía con una mastectomía, con una doble mastectomía, pues claro, ven ahí que se ha atacado a algo que es que en su concepto de sexualidad y de cómo se ven como mujer y que les define como mujeres, pues se ha visto afectado, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo una mujer si no tengo una mama? O si me han quitado las dos mamas, que es algo que culturalmente, socialmente, muchas veces pues tenemos asociado al concepto de ser mujer en sí, ¿no? Como si al quitarnos eso fuéramos un poco, tienen esa sensación de que fuéramos un poco menos mujeres o ya no fuéramos mujeres completas, ¿no? Entonces el tema del cambio de los roles va un poquito relacionado en este sentido. Aunque lo estoy explicando un poco también dándole mucha importancia al plano físico, pero no solo se manifiesta en el plano físico, se manifiesta en la experiencia, en nuestras vivencias, en nuestras emociones, en cómo nos sentimos y también en cómo nos expresamos y cómo nos mostramos al resto de la gente a raíz de todos estos cambios. Pues vamos a entrar un poquito más, sin entrar en grandes detalles, porque bueno, tampoco es súper importante y también es una cosa que depende mucho de los tipos de tratamientos, de factores personales, de infinidad de cosas. Entonces, pues al final cada caso es un mundo y es único, ¿no? Y se puede presentar con diferentes particularidades. Sí que vamos a hablar de los cambios primarios, que son, como pongo ahí, el resultado del anatómico funcional relacionados con los tratamientos. O sea, que cambios que pueden, ya os digo, en rasgos muy generales y muy globales, sin entrar en grandes detalles, porque claro, la quimioterapia engloba cantidad de fármacos, cantidad de circunstancias que pueden variar estos temas.
¿no? Pero bueno, a modo de pinceladas. Cambios primarios que se producen por la quimioterapia, pues lo que hablábamos, la amenorrea, la desaparición de la regla o la menopausia prematura. También aparece la dispareunia, que es el dolor durante la penetración, disminución o pérdida, o sea, puede disminuir o incluso desaparecer, un poquito en la línea de lo que comentabais por ahí, ¿no? Un poco que esta faceta muere y ya no tal, pues el deseo sexual, ¿no? O a veces podemos llevar, pues puede llevar a que aparezca irritación vaginal o algún tipo de infección. En el caso de la radioterapia, cuando se irradia la zona pélvica, pues aparece un poquito también en la misma línea de lo de antes, por la amenorrea, menopausia prematura, la dispareunia, que es el dolor durante la penetración, por la fibrosis que se produce en los tejidos vaginales, disminución o desaparición del deseo sexual, o también disminución de la lubricación vaginal, ¿no? O hasta el punto incluso pues, de desaparecer, ¿no? Y que aparezca mucha sequedad que también dificulta la realización de las relaciones sexuales. Y el tema de la cirugía, que también es, pues, es muy amplio, ¿no? Pero para poner algún concepto, en cánceres ginecológicos pues puede aparecer la disminución o la pérdida del deseo sexual, de nuevo la disminución de la lubricación vaginal y en orden de lo que hablaba antes, cambios en la imagen corporal, que son también muy importantes. Al hilo de esto vamos a unas pinceladas sobre imagen corporal, que es algo fundamental que hay que tener en cuenta cuando hablamos de sexualidad. La imagen corporal normalmente está relacionada o la podéis encontrar ubicada en diferentes aspectos, ¿no? En sexualidad, en autoestima o en temas de un poco de estigmas relacionados con el físico, ¿no? Es algo completamente subjetivo y se basa en nuestras propias percepciones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, o sea, en la interpretación que hacemos de las cosas que están relacionadas con nuestra imagen corporal y el valor que le damos a la importancia y el valor que le damos a la imagen corporal como constructo. Y también está influido por factores sociales, o sea, yo creo que es obvio y todos además pues seguro que tenéis algún ejemplo, pero bueno, los cánones de belleza, pues lo típico que se comenta siempre, el fomento de la delgadez, de cómo tiene que ser el cuerpo de una mujer, que se tiene que ajustar a determinadas medidas, a determinados estándares, ¿no? Aunque, bueno, últimamente estamos con el tema todo este del movimiento, no sé si conocéis Body Positive y tal, pues se está intentando revertir todo esto, el tema de ser más inclusivos en el tema de las modelos por las diferentes tallas para que todas nos podamos sentir identificadas, ¿no? Pero sí que es cierto que los factores sociales y culturales son determinantes en el tema de la imagen corporal. Como os comentaba antes, el cáncer y los tratamientos influyen en el aspecto físico en muchas ocasiones. Llevan aparejadas reacciones psicológicas que pueden condicionar la imagen de nosotros mismos como sexualmente atractivos, ¿no? Estos cambios en el cuerpo, que a veces son muy evidentes, nos pueden hacer que nos sintamos pues eso, como inseguros o que ya no nos veamos tan bien o que pensemos que los demás ya no nos van a ver tan atractivos como éramos antes, ¿no? Y esto, evidentemente, pues condiciona la respuesta sexual, ¿no? Esta pérdida un poco de seguridad, de confianza, aparecen miedos, aparecen preocupaciones, aparece la ansiedad un poquito relacionada con todo esto, pues evidentemente pues influye en cómo es nuestra respuesta sexual, cómo vivimos el sexo, cómo nos enfrentamos a situaciones de intimidad, ¿no? Es curioso porque a lo mejor alguna también os ha pasado y nos podéis comentar si queréis, que muchas veces tiene un poquito dos vertientes. Puede ser que estos cambios, estas circunstancias, ¿no? Esa situación de vulnerabilidad nos lleve a una mayor necesidad de contacto con la otra persona, ¿no? Y sentamos que necesitamos reafirmarnos un poco en nuestro papel a través de la otra persona. O puede pasar el efecto contrario, ¿no? Que a veces
esa disconformidad, ese no estar a gusto con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones, nos lleven un poco a apartarnos, a sentir un cierto... A distanciarnos un poco de nuestra pareja o a sentir incluso un cierto rechazo a este tipo de contactos o a cualquier tipo de actividad sexual o incluso de intimidad, sin tener que llegar más allá, ¿no? Es muy importante el tema de la imagen corporal, por supuesto, como vengo diciendo, el tema de las secuelas físicas, ¿no? Porque hay dos tipos de secuelas principalmente, que son las que son externamente visibles, que se dan normalmente muchas veces durante los tratamientos, como el tema de la caída del pelo. Hay gente que a lo mejor un cierto color de piel a lo mejor que se notan diferentes o una cierta palidez, cambios aparecen en la piel, gente pues, que le salen granitos, que le cambia la composición, que la siente más rígida, más dura, pues diferente, ¿no? También cambios de peso, muchas veces por medicaciones. Y luego hay otras condiciones, otras secuelas físicas que son visibles solo en condiciones de intimidad, ¿no? Lo que hablábamos, el tema de las mastectomías, de las ostomías, de las cicatrices, eso sería visible, es algo que en el día a día, con ropa y tal, no es visible, no se ve de manera externa, pero sí que en la intimidad aparecerían, ¿no? Muchas de estas secuelas desaparecen tras los tratamientos o se van normalizando, ¿no? A veces requieren un poquito de tiempo, no es inmediato. Pero aunque estas secuelas desaparezcan, muchas veces persisten las alteraciones a nivel psicológico, los miedos, las angustias, la ansiedad que hemos desarrollado, la inseguridad, la falta de confianza, todo eso persiste. A pesar de que, pues si para nosotros era muy importante el tema del pelo y era una manera de mostrar nuestro atractivo, el pelo vuelve a salir, te lo arreglas para un peinado bonito, tal, pero el miedo, la inseguridad, esa sensación sí que persiste. Y quería hacer un comentario, siempre estamos hablando un poco, cuando hablamos de sexualidad y tal, hablamos de personas con pareja, de matrimonio, de personas emparejadas, ¿no? Pero también hay que hacer un pequeño apunte, que no sé si aquí pues, será el caso de alguna de las personas que estéis en el taller, de las personas solteras. Porque, claro, cuando estás en pareja, tienes una relación, tienes confianza, aunque aparecen las dificultades, y a veces, seguro que lo podéis confirmar, a veces se hace cuesta arriba y se hace complicado y es una barrera importante en la relación, están las personas solteras que tienen estas secuelas, estas cicatrices, pues, o la mastectomía, por ejemplo, ¿no? Y claro, es un añadido. El hecho de cuando tú tienes vas a iniciar una potencial relación o tienes un potencial encuentro sexual esporádico, no hace falta que sean relaciones duraderas, ¿no? El hecho de tener que exponerte y de explicar tu historia y de contar qué hay a raíz de eso, ¿no? Porque es algo que es muy evidente y puede generar, pues, puedes desarrollar miedos, ansiedad a posibles rechazos, inseguridades y todo eso. Entonces, también es muy importante tratar este tema de cómo integrar todo esto y de cómo podemos hacer para expresarnos si somos solteros y poder desarrollar también esta sexualidad y que no quede en segundo plano al no tener una pareja de tiempo. Vale, pues a los cambios primarios, que son todos estos que hemos comentado anteriormente, se añaden los cambios secundarios, que muchos de esos pues también son efectos secundarios de la enfermedad y de los tratamientos. Hay muchísimos más, o sea, puede haber infinidad de cambios secundarios, pero bueno, he puesto aquí a modo de ejemplo algunos: los problemas de vejiga e intestino, control de esfínteres, alteraciones vesicales, fatiga, debilidad muscular, cansancio, alteraciones de tipo sensorial que también influyen, ¿no? Y nos alteran a nivel físico, pero también en cómo nos vemos, en todo lo que somos, y está incluido en el ser como persona sexual. ¿Qué podemos hacer
con todo esto que hemos ido describiendo, ¿no? Pues yo creo que lo más importante, que va un poco en línea de las preguntas que os hacía al principio para reflexionar, la importancia de identificar los cambios, ¿no? De saber ver qué es lo que ha cambiado, cuáles son las diferencias, en cuestión física pues a lo mejor es más fácil, pero también en cuestión de gustos, de sensaciones, de preferencias, o sea, los cambios en toda la esfera de la sexualidad, ¿no? Lo primero es normalizarlos. Normalizar esos cambios. Sé que es difícil, ¿no? Es decir, porque bueno, a veces normalizar es algo muy fácil de decir, pero a veces es difícil de hacer, ¿no? Porque muchas veces las alteraciones de tipo sexual, por esa condición que tienen un poco de intimidad, o porque a veces todavía, me gusta pensar que cada vez menos, pero todavía pues convivimos con muchos tabús, con mucho ocultismo, mucho secretismo, mucha vergüenza de exponer todos estos temas. Es algo de lo que no se habla tanto. Porque si yo os pregunto por efectos secundarios de la quimioterapia, todo el mundo, caída del pelo, cansancio, fatiga, pues hay gente que le sienta fatal y tiene vómitos, náuseas, diarrea. O sea, me vais a decir infinidad de efectos secundarios de los que todos hablamos y de los que todos conocemos, ¿no? Pero los cambios que se producen, que los hemos visto en la diapositiva anterior, las pinceladas que os decía, en la esfera sexual, a que no es algo que se comenta, a que nadie te dice, ay, cuando le preguntas, ¿cómo te fue la quimio? ¿Qué te notaste? ¿Cómo te encontraste? Nadie te dice, ay, pues tuve dificultad en la lubricación para mantener relaciones sexuales. O tuve otro tipo, bueno, lo que hemos comentado un poquito antes, no. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos da un poco la sensación de que es algo raro, porque la caída del pelo es normal, que nos lo dice todo el mundo, que puede pasar, pero eso como que es algo, no se comenta, no se dice, nadie nos ha contado que lo ha sufrido, ¿no? Entonces, ¿será que es algo que me pasa solo a mí? ¿Será que es algo raro que solo nos pasa a nosotros? ¿Será que no es algo normal y es algún tipo de disfunción que solo me pasa a mí? En cambio, no, es algo completamente normal y que está presente en infinidad de situaciones con los tratamientos. Por eso es súper importante normalizarlos, no sentirnos extraños, no sentirnos bichos raros que nos pasan cosas, en plan, y ahora me está pasando esto que es rarísimo y además no sé muy bien a quién comentárselo ni cómo comentárselo, ¿no? Identificarlos y normalizarlos nos va a llevar a poder trabajar con ellos. Si sé cómo me siento, si sé identificar las alteraciones que tengo, esos cambios que hemos notado, si sé un poco en qué me afectan, cuáles son las consecuencias de estos tratamientos, voy a tener más información y también voy a tener mayor sensación de control sobre lo que me pasa. Y además, podré pedir ayuda si lo necesito, porque sabré explicar y sabré contarle a la persona, al médico, al psicólogo, al profesional que nos pueda ayudar lo que me pasa. Súper importante, que también he dicho antes, eliminar tabús y todo esto relacionado con la sexualidad, pero tabús también relacionados con el propio proceso del cáncer y con la imagen de mujer. Y con la imagen de mujer para poder vivir plenamente nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, pues es importante identificar las causas o los cambios que nos impiden disfrutar de nuestra sexualidad de manera con normalidad. Y luego también es muy importante dar tiempo, respetar los ritmos, no querer volver a retomar todo de golpe, de repente, y encima que sea plenamente satisfactorio y que no haya ninguna dificultad, ¿no? Porque es importante que nos podamos permitir, o sea, que nos permitamos sentirnos cómodos con nosotros mismos, en primer lugar, y también con nuestra pareja. Y para esto es muy importante, y voy a insistir sobre ello también mucho hacia la última parte del taller, la comunicación. Pero también la comunicación con nosotros mismos, el poder autoobservarnos, mirar dentro de nosotros, identificar
identificar qué nos está pasando, qué estamos sintiendo acerca de lo que nos está pasando, qué conductas estamos emitiendo, o sea, qué estamos haciendo, si estamos haciendo algo para subsanar lo que nos está pasando, o en cambio estos miedos, preocupaciones, angustias, lo que nos están haciendo es que evitemos todo el tema de la sexualidad, los contactos y todo eso, ¿no? Entonces está esta parte de la comunicación con nosotros mismos, que es fundamental, y también la comunicación con la pareja, pues para poder expresar necesidades, cambios, posibles cosas que podamos hacer en común para ir mejorando poco a poco todo este proceso, ¿no? Si yo le puedo decir a mi pareja qué es lo que necesito, si necesito ir más despacio, si necesito hacer las cosas de una determinada manera, de otra más lenta, más rápido, ¿no? Pues también irá mucho mejor el proceso. Pues vamos un poquito, hemos visto todo lo que somos, un poquito. Pues ahora vamos a ver cómo lo vivimos. La sexualidad implica conocerse como ser sexuado y analizar nuestra percepción sobre ello, cómo lo vivimos y cómo nos relacionamos. ¿Vale? La sexualidad se caracteriza, tiene estas dos vertientes, una global y otra particular. La global, pues hay infinitas formas de vivirla e incluye la vivencia de cada persona, como somos seres únicos y cada uno expresamos nuestra sexualidad de una manera única, pues incluye la vivencia de cada persona. Y luego está esta parte más particular, ¿no? Es diferente dentro, o sea, en cada persona, porque cada uno tenemos nuestras características, nuestras peculiaridades, nuestras particularidades, nuestros gustos, nuestros intereses, nuestros deseos. Entonces es importante, repito, soy muy pesada, pero es que es fundamental conocernos, explorar, saber qué nos gusta y saber qué nos gusta, qué no nos gusta, también muy importante, analizar la situación, qué estoy viviendo ahora en este momento con todo el proceso del cáncer y los tratamientos y cómo quiero vivir mi sexualidad a partir de ahora, después de todo este proceso, ¿no? Y aquí tenemos unas preguntas que os pueden servir un poquito pues, para analizar y para reflexionar sobre este tema, ¿no? Que me gustaría pues que os quedaseis un poquito con ellas, ¿no? Y si luego más tarde, pues después de este taller, pues tenéis la oportunidad de reflexionar sobre ellas, pues os puede ayudar también a afrontar este tema de los cambios en la sexualidad, ¿no? Preguntas como, ¿cómo vivimos la sexualidad desde la aparición del cáncer, ¿no? Antes nos preguntábamos cómo era antes, ¿no? ¿Qué cosas teníamos antes en nuestra sexualidad? Pues, ¿cómo la vivimos a partir de ahora? ¿Cómo la estamos viviendo durante el proceso o al finalizar el proceso? ¿Sentimos que necesitamos una aprobación social o que necesitamos la aprobación de nuestra pareja? ¿Ha cambiado nuestra imagen corporal a raíz de los tratamientos, a raíz del cáncer? ¿Ha habido cambios en nuestro cuerpo? ¿Me acepto desde estos cambios? O sea, soy capaz, incluso me aceptaba antes de los cambios, que muchas veces hay cosas que son previas, que también es importante tenerlas en cuenta si es una manifestación previa, o si es algo que a partir del cáncer, pues he sufrido una mastectomía, o me ha quedado una cicatriz de una cirugía que es muy evidente, me gusta mi cuerpo ahora, soy capaz de mirarme, estoy a gusto en mi cuerpo, me acepto. Y luego también importante, qué opinión damos a la opinión, o sea, qué importancia damos a la opinión entre iguales, ¿no? Un poco pues en la línea un poco de este tema social, ¿no? Si también nos podemos sentir como diferentes, como que no nos aceptan o que necesitamos ser de determinada manera o tener un determinado físico o si nos sentimos completos, ¿no? Y si eso lo necesitamos para obtener la aprobación de los demás. Vale, hemos hablado de los cambios primarios, que son el resultado del anatómico funcional. Hemos hablado de los cambios secundarios, que en muchos casos son efectos derivados de los tratamientos, del proceso de cáncer, que son más o menos duraderos en función de lo que sea, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los cambios terciarios, ¿no? Dentro de los cambios terciarios encontramos los factores psicosociales. ¿Cuáles son los factores psicosociales o qué entendemos por factores psicosociales? Pues sería la ansiedad, el miedo, la preocupación,
ira, incertidumbre, pues todas las emociones que se os puedan ocurrir, ¿no? Y sobre todo, cómo repercute todo esto en relación a los cambios que estoy experimentando en este momento. Como ya he comentado antes, tampoco me voy a detener mucho, pues todo el tema cultural, ¿no? Que ya lo hemos ido viendo. También las vivencias, cómo he vivido hasta ahora mi sexualidad, cuáles han sido mis experiencias previas, ¿han sido satisfactorias? ¿Alguna ha sido negativa? ¿Han cambiado mis gustos o preferencias en base a mi experiencia o en base a los efectos de los tratamientos o en base también a mis criterios? Porque muchas veces el proceso oncológico y los tratamientos y el cáncer también nos cambia un poco la manera de ver la vida, nuestras prioridades, ¿no? ¿Han cambiado mis prioridades en cuanto a la sexualidad? También están las expectativas, ¿no? Las expectativas están muchas veces muy relacionadas con el malestar emocional. Es importante ajustarlas a la situación que estamos viviendo, o sea, no que sean unas expectativas realistas al proceso que estamos viviendo. Fijar metas realistas, objetivos pequeños, con metas intermedias. O sea, no querer ir muy rápido y conseguir todo de golpe, sino ir poquito a poco, sintiéndonos seguros, afianzándonos, probando, respetando, como decía antes, los tiempos y las necesidades, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que lo importante no es llegar a la meta. Podemos fijar la meta como la consecución un poco que tenemos en la cabeza, la consecución del orgasmo, ¿no? Esa experiencia, ¿no? No llegar a la meta final rápido, además, sino disfrutar del camino, del placer, de la satisfacción, del compartir con nuestra pareja, de la intimidad, ¿no? Y por último, que ya también lo hemos comentado un poquito antes, es el cambio de roles. Cómo me veo yo como mujer, cómo me siento yo como mujer. Los cambios debidos al cáncer y a los tratamientos han cambiado la percepción que tengo sobre mí como mujer, o como madre, o como pareja, o como esposa, o como compañera sexual. Pues un poquito valorar esos cambios de roles y si están interfiriendo todas estas cosas con mi conducta sexual. ¿Qué es importante ahora ya en este punto, ¿no? Pues estar a gusto con nosotros mismos. Aceptar las peculiaridades, nuestras peculiaridades, que es una cosa que es absolutamente válida en el tema del cáncer y del proceso oncológico, pero bueno, previamente o para la vida, a las personas que también que no están en este proceso, ¿no? Al final aceptar nuestras peculiaridades. ¿Cómo? Seguro que ya estáis respondiendo en vuestra cabeza, conociéndome a mí misma, autoobservándome. Esto me gusta, esto no me gusta, explorarme, ver dentro de mí, ¿no? Y conocerme. Volver a conocerme, volver a explorarme tras los cambios, porque hay cosas que pueden cambiar. Hay que tener presente que hay partes que no nos gustan y otras partes que sí, de las que podemos seguir disfrutando. Tendemos a centrarnos en las cosas negativas, en la queja, en lo que no nos gusta del cuerpo, que si tengo un Michelin por aquí, que si tengo el pecho caído, que si tengo un pecho más grande que el otro y es evidente, que si tengo una cicatriz tal, ¿no? Y nos centramos todos y nos focalizamos en esos aspectos negativos hasta el punto de que los podemos llegar a magnificar, ¿no? Y darles un valor global cuando son aspectos concretos y particulares. Pero también hay otras partes de nuestro cuerpo que nos gustan, con las que nos sentimos cómodos, ¿no? Y a veces nos centramos en esa vertiente más negativa y la positiva no. Bueno, pues tengo este Michelin aquí, tengo este Michelin acá, pero tengo unas piernas larguísimas que me encantan, ¿no? Entonces también un poquito pues ver esas dos vertientes y también focalizarnos en los aspectos y potenciar los aspectos que más nos gustan, ¿no? Darles valor para poder seguir disfrutando de nuestra sexualidad. Es necesario conocerse es el punto de partida. Cuando os acordéis luego del taller y os acordéis de mí, de lo que tal, os va a venir a la cabeza conocerse y autoexplorarse, porque es lo básico. Soy muy pesada, pero es que es fundamental, ¿no? Si me conozco, si me autoobservo, me voy a poder valorar.
Me voy a poder valorar, voy a poder dar valor a las cosas que son importantes, a mis puntos fuertes, a las cosas que son importantes para mí, ¿no? Y si me valoro, al final conseguiré aceptarme, ¿no? Y aceptarme, bueno, pues con esos defectos, con esas cosillas que no tal, pero también con otras cosas que son importantes y que son positivas, ¿no? Es lo que en psicología llamamos el autoconcepto, como podéis ver ahí abajo, ¿no? Si tengo un buen autoconcepto de mí, un gran autoconcepto de mí, un buen autoconcepto, o sea, un positivo, pues hará que tenga una mejor autoestima y que me pueda aceptar con mis peculiaridades, con mis cambios, con mis dificultades, pero también con mis puntos fuertes, con mis aspectos positivos. Pues vamos otro poquito os dejo aquí también unas preguntas un poquito para invitar a la reflexión, porque claro, para poder conocerme y para poder autoexplorarme, pues me tengo que hacer preguntas, ¿no? Tengo que hacer valoraciones, ¿no? Y también pensar, ¿no? Pues qué puedo trabajar, qué puedo hacer yo en función de cómo vivo yo mi sexualidad, ¿no? Otra vez, ¿cómo has vivido? Ya antes era qué cambios ha habido a raíz del cáncer, del tratamiento, ¿qué cambios ha habido en mi cuerpo, en mi mente, a nivel psicológico, a nivel emocional, también a nivel de la vida social. Pues hemos dicho qué cambios ha habido. Ahora, ¿cómo hemos vivido estos cambios? Vamos a analizar y vamos a ver un poquito cómo los he llevado, si me ha costado, si no me ha costado, qué ha sido lo más difícil que me ha parecido o la cosa que todavía no termino un poco de integrar y no soy capaz, ¿no? Cómo he vivido ese cambio y luego también un poco a futuro, ¿no? ¿Cómo te gustaría o cómo crees que puedes vivirlos? ¿Crees que hay otra manera de poder afrontarlos? ¿Crees que te gustaría? ¿No? Pues un poquito. Entonces, pues bueno, ahí os lanzo esas preguntas y me gustaría pues que las pudierais recordar posteriormente y poder reflexionar sobre ellas, porque yo creo que es importante y nos ayuda en esto que vengo insistiendo del autoconocimiento. Vale, y ahora vamos ya con el tercer punto de aquella diapositiva en la que os puse que iba a dividir un poco la ponencia, ¿no? Que es cómo lo expresamos. Y cómo lo expresamos está muy relacionado con la erótica. ¿Qué es la erótica? Pues la erótica es todo eso que podéis ver ahí. Son los deseos, las fantasías, las expectativas, los miedos, las conductas, las creencias, los gestos. Es todo esto que nos lleva a la satisfacción, ¿no? La erótica está muy relacionada con la satisfacción, con conseguir ese placer, esa gratificación. Y claro, la aceptación aquí juega un papel fundamental. Es más fácil conseguir sentirte satisfecho, puedes conseguir más fácilmente llegar a la satisfacción si te aceptas. Si no si no te ves frenado por esos miedos, por esas angustias, por esas inquietudes, por esas inseguridades, ¿no? Como hemos comentado, la erótica tiene que ver con cómo nos expresamos. Pues que es importante aprender a expresarte. Y más que aprender a expresarte, porque muchas veces no sabemos cómo son temas que tenemos vergüenza, tenemos inseguridad, tenemos tal, ¿no? Y nos da miedo pues expresarnos en las cosas que nos gustan, en hablar de nuestras fantasías, hablar de nuestros gustos, de nuestras preferencias, de si nos gusta más una práctica u otra, ¿no? Pues a veces vienen a la cabeza pensamientos del tipo, ay, ¿qué van a pensar de mí? O van a tal, todos los tabús, todo lo cultural, ¿no? Pues está ahí, ¿no? Entonces es muy importante darle naturalidad y darle normalidad, porque es una cosa básica
básica, como hemos visto, ¿no? Pues poder sentirnos con la confianza y para expresar a nuestra pareja pues un poquito todo lo que nos gusta, ¿no? Es muy importante, que también lo he avanzado antes, que la satisfacción no es igual al orgasmo, que podemos tener una relación sexual muy satisfactoria, muy placentera, sin llegar al orgasmo. Incluso también que está muchas veces mucha gente lo tiene muy asociado a la penetración. También se puede tener una relación muy satisfactoria sin tener que llegar a la penetración. Es importante que distingamos entre satisfacción, placer y orgasmos, porque muchas veces se viven como sinónimos, pero no lo son. Pueden existir los unos sin los otros. Y de nuevo es muy importante la comunicación en todo lo relacionado con la erótica, ¿no? Con nuestra pareja, el poder expresarle nuestros gustos, nuestras fantasías, cosas que nos apetezca hacer, ¿no? Para conseguir ese buen desempeño de la sexualidad. En la línea también un poquito de lo que vengo diciendo, ¿no? Nos generar angustia. Si median preocupaciones, miedos, inseguridades, y cuando estamos en la intimidad con nuestra pareja estamos más preocupados de que se fije en la celulitis que tengo en las piernas, en que tengo una cicatriz y quieres que no se dé cuenta, intentas tapar, estás ahí un poco preocupado, si tienes la mente ocupada con todo esto, es muy difícil que consigas una satisfacción de tu relación, de ese momento de intimidad, ¿no? De hecho, más que vivenciarlo como algo placentero, lo vamos a vivenciar como algo ansiógeno, algo difícil. En vez de estar intentando disfrutar y demorar el momento y centrarnos en eso, vamos a estar pensando que se acabe ya, quiero terminar, quiero salir de aquí. Entonces, es muy difícil, ya os digo, tener un encuentro sexual satisfactorio si estamos con la mente en otro sitio. Entonces es importante intentar centrarse en el aquí y en el ahora, en las sensaciones, ¿no? Y no en estas dificultades o en estas cosas más físicas, ¿no? Que al final muchas veces solo están en nuestra cabeza, ¿no? La otra persona está ocupada en disfrutar, en tener un buen encuentro, en la satisfacción, en el placer, ¿no? Y no tanto en estas cosas que le estamos dando a nosotras muchísima importancia, ¿no? Como también he dicho antes, cada persona somos únicos, ¿no? Y tenemos diferentes necesidades, hemos vivido diferentes experiencias y tenemos diferentes expresiones, ¿no? Las necesidades, pues de nuevo, importante saber cuáles son mis necesidades principalmente, qué es lo que me apetece, qué es lo que no me apetece, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que quiero hacer ahora en este momento o qué es lo que no quiero hacer, ¿no? También tener en cuenta las necesidades de la pareja, ¿no? Y para unir las necesidades de uno y de otro, fundamental la comunicación, podernos sentir con confianza para poder expresarnos y para poder decir lo que queremos, ¿no? También las experiencias previas son muy importantes en la manera en la que se va a desarrollar esta erótica y luego pues las expresiones, poder comunicar a nuestra pareja lo que necesito en cada momento. Es muy importante que no busquemos la aceptación de los otros. La aceptación tiene que partir de nosotros mismos, ¿no? Es muy difícil que si yo no me acepto a mí mismo, difícilmente puedo transmitir esa confianza, esa seguridad, esa naturalidad, pues difícilmente a lo mejor los demás me aceptarán como soy si yo mismo no me acepto. Y vamos ya con la última parte, ¿no? Después de todo esto que hemos hablado, de todos estos conceptos un poquito y todo este tema, ¿no? ¿Qué recomendaciones podríamos hacer, ¿no? Voy a dar una serie de pautas o recomendaciones que son muy generales. Que podrían ser aplicables a todo el mundo, pero claro, estos son vivencias únicas, hay problemas únicos, cada uno lo vive de una manera diferente, hay gente que está más en el plano de lo físico, gente que está más en el plano tiene dificultades en el plano de lo emocional, ¿no?
y a lo mejor estas recomendaciones, que ya digo son generales, se quedarían un poquito cortas para el problema, ¿no? Entonces, es importante que si lo ponéis en marcha o si estáis poniendo en marcha otro tipo de estrategias, si veis que no funcionan, que el problema persiste, que no sois capaces de, porque tenéis a nivel físico o también a nivel emocional, ¿no? Que no sois capaces de enfrentaros a esa situación, que os dominan los miedos, que os domina la ansiedad, ¿no? Pues que acudáis a un especialista en sexualidad de cualquier tipo, bien sea pues, vuestro oncólogo, ginecólogo, psicólogos, nosotros los psicooncólogos, ¿no? Que os puedan hacer una evaluación individualizada de vuestro caso, de vuestra situación, de todo esto, y os pueda prestar una atención específica individualizada a vuestro caso. Por supuesto que decir, podéis acudir a la asociación para hacernos cualquier tipo de consulta, y desde el equipo de psicooncología pues estaremos encantadas de ayudaros en todo lo posible. Estas recomendaciones, bueno, vais a ver que en todas las diapositivas de aquí hasta el final aparece esa flecha muy importante que lo engloba todo, que es la comunicación. Como algo central, la comunicación con nosotras mismas y la comunicación con nuestra pareja, muy importante. Sin comunicación es muy difícil que la experiencia sexual sea satisfactoria. ¿Qué recomendaciones? Pues ya lo he dicho un montón de veces, pero es que es muy importante. Respetar los propios ritmos. Ir a la velocidad que necesitemos. Muchas veces, pues, estamos inquietos o queremos que todo vuelva a la normalidad cuanto antes, ¿no? Y nos precipitamos, nos adelantamos, queremos correr, y eso lo que hace es exponernos a situaciones para las que a lo mejor no estamos preparados, y se genera angustia, se genera ansiedad, con lo cual acentuamos el malestar que venimos teniendo previamente. Entonces es importante respetar los ritmos, ir con calma, dar pequeños pasitos, pero ir afianzando cada pasito. Ajustar las expectativas. Si estamos teniendo algún tipo de dificultad sexual, no podemos pretender que hoy en mi relación he encontrado que he tenido dificultades para la penetración con mi pareja porque estaba muy tensa, porque tal, porque a lo mejor tengo sintomatología de carácter emocional, porque estoy muy preocupada, porque estoy muy nerviosa, porque tengo mucha inseguridad, porque tengo miedo de no estar a la altura, de no hacerlo suficientemente bien, y que sin que hagamos nada, al día siguiente queramos que todo eso haya desaparecido y que vuelva a suceder. Eso es una expectativa poco realista, con lo cual, si queremos que la constitución sea muy rápida, lo que vamos a añadir muchas veces es más frustración. Entonces, está muy bien ajustar las expectativas al momento físico que podamos tal. A lo mejor no puedo tener una relación sexual completa, que es lo que me gustaría, pero sí que puedo tener otro tipo de encuentro sexual, de caricias, de intimidad, sin tener que llegar a la penetración, y poco a poco ir introduciendo cambios que me lleven a esa dirección, pero de un día para otro es muy difícil y lo único que vamos a conseguir es sentirnos frustrados. También es muy importante, pues eso, también lo vengo diciendo, evitar los prejuicios, eliminar todos los tabúes, ¿no? Que es lo que nos impide también disfrutar de todo esto. Por supuesto, tanto acudir a todas las revisiones como poder saber que podemos pedir ayuda a los distintos profesionales que forman parte de nuestro proceso, como podría ser los ginecólogos, los oncólogos, y luego pues ayuda de psicooncología, como es nuestro caso, o de fisioterapia, ¿no? Poder acudir a los profesionales y sentirnos con la confianza de que ellos son conocedores, por supuesto, de que todo esto pasa, de que es algo normal, y ellos también tienen las herramientas, pues tanto como a nivel pues más médico, como a nivel también de psicológico, para ayudarnos a mejorar en esta faceta y a restablecer una vida sexual normal. En la línea de esto también hay que valorar los problemas físicos, porque a veces, claro, hay problemas físicos, cambios físicos permanentes o permanentes o transitorios, que nos hacen que tengamos que vivir nuestra sexualidad de manera diferente. Pongo aquí el ejemplo del vaginismo, ¿no? Que bueno, no sé si sabéis, pero así a grosso modo son los músculos de la vagina que se encuentran
se contraen, ¿no? Y impiden la penetración, ¿no? Que ya digo, puede ser físico o psicológico, ¿no? En este caso no sería tanto una cosa de algo que puedes hacer tú en casa o que puedes implementar, sino como algo que sería para acudir a un profesional, ¿no? Que nos pueda ayudar y nos pueda atender de una manera más individualizada. Por supuesto, la búsqueda de la información adecuada, ya sabemos que está ahí ahora a un clic de botón, tenemos cantidad de información de todo tipo, ¿no? Pero bueno, la información que podemos encontrar en Internet a veces pues es información que está sesgada, información que no es fidedigna, entonces es importante acudir a los canales adecuados, ¿no? En este caso, pues yo creo que es a vuestro equipo médico, a los profesionales, enfermeras, que, bueno, pues que ya os conocen y con los que tenéis ya confianza, ¿no? A los que le podéis recurrir y ellos os pueden ayudar. Y también es muy importante tomarse tiempo para la relación, ¿no? Que no sea una cosa de aquí y ahora, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Pues planificar, crear el momento, hacer un ambiente adecuado, o sea, poner todo de nuestra parte también para que sea más apetecible, para que sea más cómodo, para que sea más fácil. Más cosas que podemos hacer, como veis, sigue la comunicación ahí y nos va a acompañar hasta el final, ¿vale? El entrenamiento de la atención, hablaba antes, pongo ahí, cuidado con los pensamientos que vienen y van. Muchas veces estamos centrados en otra cosa, focalizados en otra cosa, estamos pensando en 1000 historias y todo eso nos va a impedir que disfrutemos del encuentro sexual, ¿no? Entonces es importante centrarnos en el aquí y en el ahora, en el momento que estamos viviendo, en las sensaciones que estamos sintiendo, en lo que está pasando en ese momento. Es muy importante la psicoeducación, que es más o menos lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? El conocer, el informarme, el saber, ¿no? Porque eso también nos va a dar más sensación de control sobre nuestros propios procesos. Trabajar los pensamientos que generan ansiedad, que es un poquito pues ver cuáles son estos pensamientos que estamos teniendo, que normalmente son pensamientos negativos, ver un poquito si los podemos transformar, si los podemos convertir en otros pensamientos, ¿no? O si podemos centrarnos en otros aspectos, ¿no? Y si no pues, nos cuesta controlarlos porque es difícil, pues bueno, acudir a un psicólogo, a un profesional que nos va a ayudar y a trabajar todos estos pensamientos y todos estos síntomas de ansiedad. Enriquecer la vida erótica a través de lectura, de libros, a través de películas, a través de fantasías, de crear ambientes diferentes que nos resulten excitantes, que nos puedan llamar la atención, ¿no? Que nos apetezca. Eso también es muy importante. También hay que valorar un poco la línea de lo que hablábamos antes. A veces centramos lo que nos está pasando en el tema del cáncer, de los tratamientos, de los efectos secundarios, ¿no? Y a veces es que había problemas de tipo sexual en la pareja previos. Entonces también es importante valorarlo y también trabajarlo, ¿no? Aquí también os recomendaría pues, el poder acudir a un profesional en terapia de pareja, en sexualidad, que os pueda ayudar un poquito pues, a trabajar cuáles son esos problemas que hay en la pareja y un poco pues, a ir mejorando toda la relación, ¿no? El tema de los orgasmos, ¿no? Que a veces damos por hecho y cómo tienen que ser y cuándo tienen que suceder y todo, y no nos hemos parado, ¿no? Hay gente, hay pacientes, personas en la consulta que incluso me han llegado a manifestar, es que yo creo que nunca he sentido un orgasmo, no sé cómo es, ¿no? Entonces es importante, lo he tenido, cómo es, y luego pues todo el tema de los tabús y de la falta de conocimiento que hay al respecto. Otra cosa con la que también a veces me encuentro que hay mucho tabú o mucha vergüenza o sensaciones de ese tipo es con el tema del sexo oral, ¿no? Que también es importante si nos apetece, si nos gusta, quiero decir, porque esto aquí no hay nada obligatorio, ¿no? Pues integrarlo en nuestra vida, ¿no? Como algo normal y también saber que muchas veces el sexo oral en sí, por sí solo, es un encuentro sexual satisfactorio y puede ser pleno sin necesidad de que haya nada más, ¿no?
Y trabajar con la pareja, temas de placer, de sexualidad, de atribución, de comportamiento, ¿no? Y poder introducir cambios para mejorar la relación, fundamental, la comunicación. Es muy importante también el autoconocimiento propio de nuestro cuerpo. Hemos estado hablando todo el rato un poco más del autoconocimiento y de la exploración un poco más, no tanto a nivel físico, pero también a nivel físico, ¿no? Explorar nuestro cuerpo, ¿no? Que es una cosa que muchas mujeres no se encuentran cómodas con ello, ¿no? No son capaces a lo mejor de mirarse al espejo, ¿no? Después de una cirugía, con una mastectomía, las cicatrices, les cuesta reconocerse, ¿no? Y como no se sienten cómodas y les cuesta reconocerse, lo evitan verse ellas mismas, ¿no? Es importante ir poco a poco, ¿no? Aquí he puesto unos ejemplos de lo que podría ser, ¿no? Podemos ponernos y mirarnos delante del espejo con ropa, vestidas, ¿no? Y ver qué vemos, ver cómo es nuestro cuerpo, cómo se insinúan nuestras formas a través de la ropa, ¿no? Y poco a poco, progresivamente y en función de las necesidades de cada una, podemos ir despojándonos de algunas prendas y ver cómo nos sentimos, ver ahora las partes de nuestro cuerpo que son visibles, son cómodas, me siento cómoda mirándome, me gusta, no me gusta, cómo son las partes de mi cuerpo, cómo son mis brazos, cómo es mi abdomen, ¿no? Hasta incluso poder llegar a mirarnos en el espejo desnudas de frente, ¿no? Y fijarnos cómo son nuestros pechos, cómo son nuestras piernas, qué forma tienen, son más grandes, son más pequeñas, cómo me gustan, me siento cómoda. Incluso explorar nuestros propios genitales. Muchas mujeres nunca han tenido esta experiencia, ¿no? No saben cómo son sus propios genitales porque nunca los han explorado e incluso hay algunas que manifiestan un cierto rechazo. Pues también es importante, pues a lo mejor poder crear un ambiente cómodo, tranquilo, sin interrupciones y poco a poco con un espejito pues también irnos mirando, irnos viendo, familiarizándonos, ¿no? y sentirnos cómodas con nuestro cuerpo también. En tema de cicatrices, que a veces pues eso, sentimos rechazo, no queremos mirarnos, ¿no? Pues podríamos hacer mirarnos la cicatriz en el espejo, analizar cómo es, dónde está, hacernos un poco como amigas de ella, ¿no? Y un poco verla y sentirnos cómodas con ella, ¿no? A veces sentimos rechazo de tocarla, de tal, pues podemos empezar tocando poquito a poco, de manera superficial, sin mirar. Y luego, un paso más, ya mirar y tocar la cicatriz y explorarla y cómo es. Y luego ya un pasito más, cuando ya nos sintamos cómodas, incluir a nuestra pareja, ¿no? Y que nos mire la cicatriz y que nos pueda acariciar la cicatriz para sentirnos cómodos. Si tenemos dificultades para la penetración, por ejemplo, pues podemos intentar nosotras mismas, en primer lugar, autoexplorándonos, pues insertar un dedo en la vagina y ver cómo me siento, si estoy cómoda, explorarlo, ¿no? Y luego podemos insertar 2 dedos, ¿no? Y con pequeños pasos ir viendo cómo nos sentimos, qué sensaciones nos provocan, si me siento cómoda, si no me siento cómoda, si necesito más tiempo, ¿no? Y luego incluso podemos incluir a nuestra pareja ya cuando nosotras nos sintamos cómodas con esta situación, que nuestra pareja inserte un dedo, que luego inserte 2 dedos y poquito a poco irnos familiarizando y sintiéndonos un poco más cómodas. Pues también nos pueden ayudar a hacer los ejercicios de Kegel, que es un tipo de fisioterapia para fortalecer la zona pélvica, que también es muy importante. Y también el uso de herramientas y de recursos externos, ¿no? Hablábamos antes del tema de la sequedad vaginal, ¿no? Pues podemos utilizar lubricantes pues, para ayudarnos un poco a restablecer esa lubricación que hemos perdido. Y podemos preguntar a profesionales, porque pues a lo mejor es un tema que no conocemos mucho, no sabemos, hay mucha disponibilidad de todo este tipo de cosas en el mercado, ¿no? Pues poder preguntar a los profesionales, pues a tu oncólogo, a tu ginecólogo, si vas a un psicólogo experto en temas de sexualidad también te puede ayudar,
incluso pues el farmacéutico que conoce todos los productos, ¿no? También el tema de los dilatadores, que hay de diferentes tamaños, un poco que se utilizan en el tema del vaginismo, y también podemos incluir el uso de juguetes sexuales para enriquecer nuestra vida erótica. Puede ser para enriquecer nuestra vida erótica con nosotras mismas, y también podemos incluir, si nos apetece y si nos gusta, porque es totalmente, como digo, opcional, es a nivel de gustos, a nuestra pareja, ¿no? Fundamental, ya lo he dicho muchísimas veces, ir poco a poco, ir haciendo aproximaciones pequeñitas, marcarnos objetivos asequibles, cosas pequeñitas. Si son muy fáciles y muchas veces dices, va, pero si eso es una tontería, voy a ir más rápido. No, es más fácil, es mucho mejor hacerlo y conseguirlo hacer fácilmente. Eso nos va a reforzar, nos va a animar, nos va a motivar a seguir adelante, ¿no? Que ir demasiado rápido y volver a esa frustración, a esas sensaciones de incapacidad, de no poder, ¿no? Entonces, ir poquito a poco y de menor a mayor, es muy importante. Y aquí os pongo un ejemplo en un gráfico, ¿no? A lo mejor tú lo que quieres conseguir es tener una relación sexual con penetración, un coito completo. Es lo que a ti te apetece, ¿no? Esto es solo un ejemplo. Querer ir directamente a la penetración, al coito, es demasiado. Es lo que os digo, genera mucha frustración porque es difícil de conseguir cuando hay un problema. Podemos empezar con las caricias y cuando nos sintamos cómodos con las caricias, pasar a los besos. Y luego este ejemplo que os ponía, la introducción de tu pareja, un dedo, 2 dedos, y vas viendo, te vas sintiendo más cómodo y poquito a poco, con el tiempo, podrás llegar a mantener esta relación sexual completa si es tu deseo. Y bueno, pues hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico, que la podéis utilizar para consultar dudas, para cualquier cuestión que queráis comentarme, incluso para si os apetece comentar sensaciones, los que habéis estado en casa, que bueno, este tema de las pantallas y tal, pues es un poquito más frío, ¿no? Pues me podéis escribir con total libertad, incluso si valoráis que desde el equipo de psiconcología de GEPAC, como he dicho antes, os podemos ayudar con algún tipo de problema o con alguna dificultad que estéis experimentando, pues podéis sentiros con total libertad de escribirme un correo electrónico. También si os metéis en la página web de GEPAC, pues ahí tenéis más contactos, el número de teléfono, así que os animo a que contactéis con nosotros si queréis. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta o algún comentario o algo que queráis aportar. ¿No? Me voy a aprovechar un poquito más de Julia, como hay confianza. ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido muy interesante y aparte, bueno, me doy cuenta que estoy afortunada porque a nivel físico, quiero decir, de imagen corporal, soy afortunada porque después del cáncer y todo, hasta estoy mejor. Me hicieron, bueno, no me quitaron mucho, no estoy mejor. Sí, que físicamente tú te encuentras que incluso has mejorado a cómo estabas previa al cáncer. Fenomenal. Aprovechaste para... a nivel físico, mucho mejor. A nivel de que yo me acepte y todo eso, pues creo que también... Sí, a nivel de aceptación también consideras que tú no tienes problemas en ese ámbito. No, y no tengo problemas como de que tenga problemas de quiero decirte... problemas físicos, de corte físico que te impidan expresar tu sexualidad. Quiero decirte que no tengo que estar ahí trabajando ese tema que me considero afortunada. Ajá. Entre comillas. Sí, lo vives como positivo, no lo vives como una cosa especialmente negativa. No, porque o sea, quiero decirte que no es que yo dijera, bueno, tengo pareja y ahora tendría que estar, ni la tenía ni la tengo. Claro, sí. Que no es una cosa que tengas que trabajar en un diario. Eso quiero decirte que no es una cosa que yo tuviera que trabajar
Entonces veo todas esas cosas que para mí son positivas. Me ha parecido muy interesante escuchar. Bueno, pues encima me da cuenta de muchas cosas. Sí. Que yo tengo positivas. Claro. Porque yo no tengo ningún problema en mirar en el espejo y decir Claro, o sea, que te ha servido un poco para reafirmarte en el tema de que pues hay muchas complicaciones y muchas cosas asociadas al tema de la sexualidad, pero que tú no entras en esa, ¿no? Que muchas veces a lo mejor podías pensar que era un tema en el que estabas a lo mejor cojeabas más o qué tal, y te ha servido para darte cuenta que estás bien en muchas cosas de las que a lo mejor tú pensabas que tendrías que trabajar, ¿no? Bueno, sí, claro. Bueno, sí. Te ha servido un poco para reafirmarte en lo positivo y para darte cuenta que hay muchas cosas que tú ya las tienes implementadas, que están ahí y que puedes hacer. Fenomenal. Bueno, claro, sí, hombre, por supuesto, todo con matices y dentro de las circunstancias, ¿no? Pero que bueno, que sí que te ha servido un poco para esta parte más positiva. Bueno, pues fenomenal, es otra manera también de verlo y de enfocarlo. Nos llevamos un feedback de muchísimas gracias y sobre todo a mí hincapié en el tema de que hay muchas de las cosas que has expuesto que yo las siento y ahora no como. Ajá. Bueno, pues nada, me comentaba mi compañero que estáis, pues bueno, comentando que os habéis sentido muy identificadas y que ahora desde casa, ¿no? Y que ahora sabéis poner nombre y sabéis identificar y ver eso un poquito que comentábamos, ¿no? De que es normal todo esto y que es debido al proceso y que no es nada raro, ¿no? Entonces, bueno, pues agradeceros a vosotras vuestra atención y reiterarme en que si necesitáis cualquier cosa o me queréis llegar a hacer algún tipo de comentario, en este correo electrónico estoy disponible. Tenemos por aquí en la sala otra pregunta. Gracias. Y una pregunta, si tenéis para los profesionales algún folleto o algo de información que pudiésemos ofrecer. Lo veo interesante y bueno, pues a lo mejor puedes sugerir o si en concreto específico del área de sexualidad no tendríamos, pero lo apunto porque sí que me parece interesante poder desarrollarlo. A lo mejor sí que os podemos eso lo comentamos y seguramente me parece una idea fantástica porque además es una manera también de introducir lo que a veces es complicado y luego sí que a lo mejor os podemos ofrecer algún tipo de folleto de la asociación un poco para el contacto. Ya no tanto, que sí que me parece muy interesante hacer uno de este plano porque la verdad es que me parece muy buena idea y lo voy a proponer en la asociación, pero sí que os podemos dar algún tipo genérico de la asociación de lo que ofrecemos con el contacto para que si detectáis algún problema de este tipo o de índole psicológica también general relacionado con el cáncer, con los tratamientos, con todo el proceso, pues podáis dárselo a los pacientes para que puedan llamarnos y solicitar ayuda, que además, pues como he hecho mucho hincapié, nosotros estamos ahí a su disposición para todo lo que puedan necesitar. Gracias a vosotros. Desde luego, yo quería decirte que, por ejemplo, que en el tema de las sexualidades es como si fuera cada formato tratamos con los oncólogos. Es que no hay ningún oncólogo que lo pueda tratar en los hospitales, digo yo, porque tú vas a un ginecólogo, todo bien, no sé qué vas vamos, con la oncóloga y lo tratas, porque es que te escuchan este tema. Bueno, yo creo que ahí Julia comenta un poco que no es un tema que se pueda tratar fácilmente. Sí. Bueno, claro, ahí el tema es, ¿no? Comenta un poquito que a veces tenemos esa sensación un poco de dificultad de acceder a los profesionales y de poder exponerles
otras cosas, cuanto más para hablarles de temas de sexualidad que muchas veces no le damos la importancia que tiene, ¿no? Es cierto que a veces pues, los profesionales vamos un poco con la agenda pillada y vamos con prisa y tenemos también nuestros momentos y nuestros días, eso por descontado, ¿no? Pero yo creo que también es importante un poco, porque a veces también es una sensación nuestra propia, que no podemos, que ellos van con mucha prisa, que no tienen tiempo, o que son menudencias, cosas sin importancia, ¿no? Y yo creo que también es importante que nosotros pues hagamos, ya no en tema de sexualidad, sino en todos los temas, ¿no? Que nosotros podamos saber qué es lo que necesitamos, cuál es la información que necesitamos para vivir nuestro proceso oncológico de la mejor manera posible y adaptarnos de la manera más fácil, ¿no? Y que nos podamos sentir con la libertad de, en las consultas, preguntar las dudas que tengan, ya no digo solo en el tema de sexualidad, por supuesto, sino en general, porque muchas veces yo también me he encontrado con que es una cosa personal de es que no quiero molestar, es que hay muchos pacientes, es que no tienen mucho tiempo, es que tal, y luego hay ya te digo, hay de todo, nos podemos encontrar con, pero vamos, a nivel de todos los profesionales, de psicólogos, a nivel de todo, ¿no? Diferentes personas, ¿no? Pero yo creo que también es importante que podamos manifestar estas inquietudes, ¿no? Y ver si a lo mejor nos puede dar algún tipo de respuesta, ¿no? No sé si te ha convencido mucho, pero yo creo que sí es importante, porque si no lo preguntamos, al final puede ser que sea una sensación nuestra, de que no nos va a atender o de que no va a saber o que no le va a dar importancia, ¿no? Y entonces yo creo que es importante poder tener la confianza porque al final es la persona que está encargada de nuestro proceso de salud, de nuestros tratamientos y de que todo vaya bien. Entonces poder confiar en esa persona y poder saber sentir la confianza de poder hablar y expresar todo eso, yo creo que también es importante. Entonces, antes de poner la tirita de que ellos no, también yo creo que es importante que nosotros intentemos, ¿no? Para saber si es verdad que ellos no o muchas veces son resistencias propias de nosotros como pacientes. Por supuesto. De atención primaria, está el oncólogo, está el radiólogo, el médico de atención primaria, por ejemplo, puede ser en un momento determinado una figura que sí que pueda dar atención a ciertas cuestiones más en ese sentido. Claro, está comentando aquí la compañera que es verdad, ¿no? Que al final hay muchos profesionales implicados en el proceso y también pues está bien que utilicemos todos los recursos disponibles, ¿no? A lo mejor determinadas dudas o cuestiones pues las podemos dirigir al médico de atención primaria y nos puede ayudar. Y a veces tampoco es tanto una cosa que el propio médico, al final no todos sabemos de todo y no todos podemos hacer todo, ¿no? No es tanto que te dé la respuesta sobre, por ejemplo, pues en el tema de la sexualidad que estamos hablando, sino que a lo mejor te redirija al profesional adecuado que te puede ayudar en esa situación. En el servicio de oncología médica, esta querida se marca un proyecto de investigación. Hemos identificado la cuestión de sexualidad, una necesidad para los pacientes psicológicos a través de este proyecto. Entonces, es algo que estamos contentos con ello y que por eso hemos organizado este taller, la continuidad de los talleres que ya se organizaron en verano y seguiremos trabajando en esta línea porque lo hemos identificado como una necesidad. Claro, nace al final de los propios profesionales porque sois conscientes de que hay determinadas necesidades que pues, necesitan pues también más conocimiento, más formación, más saber, ¿no? En qué se basan y también los recursos que hay a disposición de los pacientes. Que trabajas en eso, yo creo, mi opinión personal, que lo primero que te tendría que ofrecer, porque a mí no me ofrecieron ningún abanico de posibilidades, o sea, yo creo que lo primero que tendría que ofrecer a los pacientes de cáncer, o sea, bajo mi opinión, sería un psicooncólogo o oncólogo, llámalo como quieras, porque al final llevas vivido en la miseria y a mí, por ejemplo, que no me que te ofrecieran todo el abanico de lo que hay. Creo que lo mejor sería que tenemos que entender que estamos en la sanidad pública y que los recursos son los que son. Sí. Y pueden ser de la sanidad pública claro. También. Claro. Quiero decir que hay
desde el servicio son conscientes de distintos tipos de carencias y de que se querría una atención a paciente oncológico probablemente mucho más integral. Claro, pero eso no se puede hacer, hay unos recursos que se asignan desde muchísimo más arriba, no permiten siempre que eso sea así. Se está trabajando por eso. O sea, este proyecto es para mejorar la calidad de vida de los supervivientes de cáncer. Entonces se está atendiendo a otras áreas y a otras necesidades que antes no se tenían en cuenta, que se iba exclusivamente al tratamiento. Claro, es que a mí me lo ofrecieron y sabía que no había en un sitio también, ni sabía que no había, y creo que lo principal es ofertarle lo que hay. Luego que el paciente lo pueda coger o no lo pueda coger. En ese sentido, las asociaciones de pacientes... Claro. Claro. Al final, Julia, las asociaciones de pacientes, pues también, como dice la compañera, pues al final, pues eso, esto viene de mucho más arriba, los presupuestos, las asignaciones, se asignan los recursos a lo que se considera que es principal, porque a veces hay que priorizar, pero sí que es cierto que hay asociaciones de pacientes, grupos de personas, organizaciones un poco fuera del ámbito hospitalario que pueden surgir esto. Claro. Entonces pues bueno, un poquito en esa línea. Ya os digo, reiterar el agradecimiento por la atención que me habéis prestado. Espero que os haya servido de utilidad. Os animo a que sigáis participando en las formaciones de este proyecto que yo creo que es muy importante y que también os empodera como pacientes para conocer más aspectos de vuestro proceso y os ayuda muchísimo. Y nada más, ahí estoy para lo que necesitéis. Muchísimas gracias.